Arrancamos, porque una de las cosas que me gusta mucho de estos cafés es que somos puntuales y que respetamos, pues respetamos la mañana de la gente, respetamos un poco a todos aquellos que nos acompañáis y que venís los jueves a esta serie de cafés virtuales a compartir con nosotros 20 minutos, media hora como máximo, en los que repasamos algún tema de actualidad, ¿no? Entonces, siempre lo comentamos, tenemos la oportunidad de contestar y comentar preguntas, tenéis la parte del chat para poder durante la sesión comentar lo que queráis o hacer algún tipo de pregunta o comentario que tenga más que ver con vuestra situación o con la experiencia. Y, por supuesto, tenemos la Academia Boost, tenemos todo lo que en boostpeople.es vamos almacenando y vamos compartiendo, que son, pues, entre otras cosas, todos los cafés virtuales y mucho más, ¿no? Es decir, todo lo que creemos que puede servir ahora mismo a cualquier profesional de recursos humanos para afrontar los retos que tenemos y que tratamos en estos cafés, ¿no? Y hoy tenemos a Emiliano Cánovas. Buenos días, Emiliano, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días. ¿Cómo estás? Estupendamente, estupendamente. De hecho, estoy con múltiples conversaciones sobre el tema del teletrabajo, que obviamente tienen ese golpe de efecto con la ley, el Real Decreto que se aprobaba la semana pasada, y bueno, que ha llevado a un montón de sesiones, que seguro que muchos ya habéis atendido, sobre, a ver, qué dice la ley, qué no dice la ley, cómo interpretamos la ley, qué nos ha sorprendido, qué no, qué tal, ¿no? Es decir, todo ese tipo de análisis. Pero yo te traía aquí sobre todo para hacerte una pregunta. Es decir, Emiliano, tú eres abogado, eres consultor de recursos humanos, eres compañero en International, te dedicas al mundo de la selección. ¿Tú cómo ves todo esto de la flexibilidad y cómo ves lo que ha venido la semana pasada, ¿no? Es decir, realmente estamos, y ahí está la pregunta, ¿no?, ¿ante un derecho o ante una herramienta para las organizaciones? Pues, en primer lugar, gracias, Alfonso, por contar conmigo en esta ocasión. Es verdad que, como bien dices, vamos a intentar darle una perspectiva mucho más estratégica y no tanto de análisis jurídico, que para eso hay personas que se dedican de forma íntegra a ello. Sí. Pero recogiendo el guante de la pregunta que me hacías, uno de los aspectos que creo que son más importantes y que tú has ido incidiendo sobre ellos mucho a lo largo de todos los cafés es que lo más importante no es tanto el trabajo, la política de trabajo flexible que se vaya a aplicar, las medidas que se puedan llegar a adoptar, sino el cómo se van a comunicar esas medidas y cómo esas medidas que tomamos o que vayamos a tomar nos vayan a acercar a la gente con la que trabajamos, a nuestra gente al final. Entonces, Sí. más que hablar de un derecho, que lo es, por supuesto, tenemos que hablar de una herramienta que sirve para facilitar en estos momentos tan convulsos que estamos viviendo, que facilite esa integración y esa adaptación a nuevas dinámicas de trabajo. Y Sí. ahí, por hacer el matiz, porque vamos a hablar mucho sobre ello, el concepto de trabajo flexible, que es algo que hemos hablado tú y yo varias veces, es la clave, porque el trabajo flexible, lo que se trata es desempeñar el trabajo desde un prisma no tradicional, es decir, que podamos hacer diferentes aproximaciones tanto a la hora como a la forma de realizar el trabajo, que creo que Sí. eso es algo que tiene cierta relevancia, sobre todo si queremos hacer ese acompañamiento y esa facilitación de adaptación a los compañeros, a los empleados. Y ahí me gustaría también conocer un poco tu opinión, sabiendo si debería verse desde la perspectiva desde el otro lado de la barrera, si se tiene que ver como una oportunidad o si es algo que va a generar miedo sí o sí. Bueno, miedo se está generando ya, seguro. Estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices de que esto es una herramienta. Es decir, para mí es una herramienta de transformación de la forma de trabajar de cualquier organización. Y por lo tanto es una herramienta ahora mismo de transformación cultural que no se debe desaprovechar y que creo que es donde las organizaciones tienen que poner el foco. Me parece que la organización que tome esto como, otra ley que nos ha caído, a ver qué tenemos que hacer con ella, estará cometiendo un error, estará teniendo una corteza de miras con respecto a la oportunidad que esto realmente presenta.
Claro que es una ley, por supuesto. Es decir, nosotros no le vamos a pedir a nadie que no cumpla con la ley. Las leyes reflejan la evolución de una sociedad y, por lo tanto, ahí está, ¿no? Para que puedan utilizarse si fuese necesario. Pero esto no es una cuestión de, uy, me va a pillar incumpliendo la ley. Esto es una cuestión de, estamos ante un cambio importante que llamamos trabajo flexible, y esa conversación es una herramienta para mí para acercarme a mi gente. ¿Y por qué? Porque ahora más que nunca necesito la adaptabilidad en mi empresa y necesito cambiar muchas cosas en la forma de trabajar para que nos hagan mucho más competitivos, es decir, mucho más potentes como organizaciones. Entonces, ese es el aspecto en el que creo que tenemos que incidir. Ahora, dices que esto genera miedo o que si yo creo que esto está generando miedo, genera mucho por muchas partes, ¿no? Es decir, por parte de la organización y también por parte del trabajador. Pero claro, fíjate, me lleva a entender por qué esto genera miedo, ¿no? Creo que hay un cierto miedo a decepcionar. Hay organizaciones que tienen miedo a decepcionar, pero hay un miedo aún mayor a decir, barra libre, lo que sea mi productividad hoy va a caer. Hay un miedo muy grande a perder productividad. Y sobre todo hay un miedo a crear un precedente de decir, es que si yo ahora me muevo a lo que sea dentro de trabajo flexible, pues ya se crea, esto se hace norma y a partir de ahí he perdido terreno y he perdido control, quizá pierdo productividad y además me he cargado con una obligación de la que ya no me puedo quitar. No sé si compartes esos miedos, pero hay una cosa que además decía el Real Decreto, si no me equivoco, de Emiliano, que es que todo esto en primer lugar es voluntario y en segundo lugar es reversible. Eso es, o sea, son dos de las cuestiones centrales del Real Decreto, y el Real Decreto está muy encaminado hacia una cuestión que ahora analizaremos tú y yo un poco más adelante, que es la comunicación. ¿Por qué digo lo de la comunicación? Porque al final el Real Decreto va a descargar mucha de la responsabilidad de la negociación en lo que va a ser la negociación colectiva, pero sobre todo lo que tú dices, ese trabajo va a ser, o esa flexibilidad en el trabajo, es algo que se debe acordar de forma voluntaria entre las dos partes, es decir, entre empresa y trabajador. Y siempre con lo que has dicho tú, que es fundamental el caveat o la coletilla de que se puede revertir. No es algo que una vez se establezca ya es un derecho sine qua non para el trabajador. Entonces, son dos cuestiones, junto con la de comunicación, que resultan especialmente relevantes para hacer o construir esos cimientos sobre los que luego desarrollar el resto de políticas de flexibilidad del trabajo. Y cogiendo lo que decías de medir la productividad, yo lo suelo decir mucho porque es algo que tengo muy marcado. Mi abuelo siempre decía que lo que no son cuentas son cuentos. Es decir, que está muy bien dar esa facilidad al trabajador, está muy bien aportar esas políticas que flexibilicen la labor que puede desempeñar un trabajador, y más hoy en día con las circunstancias que vivimos y con las facilidades tecnológicas que tenemos, en la mayoría de los casos, pero efectivamente tú lo decías, hay que medir, hay que saber si una medida o una acción que estamos llevando a cabo está teniendo un resultado positivo, negativo y en qué medida, para en base a esos análisis, en base a esa cuantificación de las medidas, poder reajustarnos y poder ir mejorando de forma continua, que al final es de lo que se trata un poco. Sí, está claro, va a haber que probar, va a haber que llevar ese elemento de prueba y error y por lo tanto de adaptación o de corrección de qué es lo que funciona, ¿no? Por lo tanto es una cuestión de experimentación. Lo primero que yo haría es abrir un diálogo y lo segundo que haría es buscar una experimentación. Pero para que eso funcione tenemos que tener muy claro qué es lo que nos une a la organización y a sus empleados cuando estamos hablando de explorar trabajo flexible, ¿no? Y lo que nos une es buscar el beneficio común, y ese beneficio común se traduce en el cliente. Es decir, para mí el ancla que hace que cualquier decisión de flexibilidad sea una decisión positiva es que cree una experiencia no solo tan buena, sino a poder ser mejor con el cliente. Es decir, que la flexibilidad es una herramienta para que podamos competir en el mercado de una manera mejor,
empleados y organizaciones. Y esto lo vamos a ver en función de lo que le podamos aportar y lo que le podamos añadir como valor a ese cliente, ¿no? Ese es el ancla. A partir de ahí hablamos de diálogo y hablamos de experimentación. Yo te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con tiempos. Es decir, me encontraba esta semana con mucha gente que me decía, es que justo ahora me tiene que caer la ley de teletrabajo. Es decir, si no tengo ya bastantes jaleos gestionando COVID y gestionando otras muchas situaciones bastante estresantes que tenemos todos, ¿no? Entonces, esto del tiempo es un aspecto muy importante. Es decir, hablamos de flexibilidad ahora o lo aparcamos, porque algunos me decían, y esto no lo podemos dejar para cuando la cosa esté un poco más serena y el año que viene ya hablaremos con ello. Entonces, ¿ahora o más tarde? Ese es uno de los aspectos que se plantea muchas organizaciones y muchos profesionales. A ver, yo ahí lo tengo bastante claro. Primero que hay unos tiempos que eso están acotados de forma normativa vía Real Decreto, pero como decíamos al principio, se trata de, dentro del marco normativo que es el Real Decreto de Trabajo, hay que adaptar las circunstancias o hay que adaptar las medidas a la empresa. Y la realidad es que se tiene que adaptar ahora, no por una cuestión de que pueda haber una potencial sanción administrativa, sino por una cuestión de la realidad en la que vivimos. O sea, uno de los conceptos que últimamente se habla mucho, o hace unos meses se hablaba mucho, que es el entorno VUCA, que habla de esa volatilidad, de esa cambio constante y tan rápido al que estamos acostumbrándonos a vivir hoy en día, sobre todo en las organizaciones, eso exige de una respuesta muy rápida. Entonces, la aplicación de ahora o más tarde, yo creo que no debería planteársela a nadie en el sentido de que es algo que ya está afectando a los trabajadores, es algo que ya en su día a día se están viendo están viendo alterado el orden de lo que es su día a día, porque actualmente la mayoría de las empresas están full time en remoto ahora mismo. Entonces, una manera de poder estructurarlo, de poder estandarizarlo y de poder, como luego veremos, adaptarse a cada uno de los trabajadores, porque cada persona, cada organización es un mundo, pero es que cada persona dentro de cada organización es otro mundo. Entonces, hay un abanico de posibilidades. De hecho, muy cada amplio. puesto es un mundo y dentro de cada puesto, distintas personas haciendo el mismo trabajo por sus propias circunstancias van a ser un mundo, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso exige a las empresas, a los líderes de las organizaciones e incluso a los propios trabajadores, exige ese compromiso de adaptación lo más próxima y lo más pronta y lo más ágil posible para estar en línea con el entorno y con la situación que estamos viviendo. Entonces, yo creo que además es una cuestión muy estratégica, es decir, lo que nosotros como organización empezamos a construir hoy en día es lo que nos va a dar ese recorrido en el medio y largo plazo con el foco en lo que tú decías, el cliente. No tenemos que olvidar que todas las medidas que se tienen que tomar desde la gestión del capital humano van dirigidas a una mejor producción, a una satisfacción del trabajador, a una alineación con la cultura, pero que se traduzca necesariamente en un mejor servicio para el cliente, sea el servicio que sea el que presta. Sí. Con lo cual, la respuesta es ahora, es una hora clarísimo, es una hora en mayúsculas, eso es algo que creo que tenemos que decir. Fíjate, yo hay muchas veces que hablo del elefante en la habitación, ¿no? Es decir, alguno me dice, ¿qué es eso del elefante en la habitación? Es decir, es el tema importante que todos tenemos en la cabeza, el que ahora mismo nos preocupa y ocupa a todos, pero del que nadie se atreve a hablar. Entonces, lo último que queremos es un elefante en la habitación. Lo que queremos es transparencia abordando los temas que son importantes para nuestra gente. Y la flexibilidad en el trabajo es importante ahora mismo para nuestra gente. Y como ya lo es, lo tenemos que hablar ahora. Si alguno me decía, es que es mucho melón, me da miedo abrir ese melón. Es algo que tenemos que hacer ahora. Esa es la primera cuestión. Primero porque el no hacerlo va a definir también nuestra cultura. Va a ser una cultura de eliminar asuntos incómodos, de menos transparencia y de pobre comunicación.
Con lo cual, el decidir no hacer nada es una decisión en general bastante pobre. A partir de ahí vamos a hablar de cuál es la situación, de que por supuesto no es lo mismo una situación de tener a la gente desde abril en casa por continuidad del negocio, no por política de trabajo flexible, y de que eso no es exactamente ideal para nadie. Vamos a hablar de que hay gente a la que realmente le apetece y le viene bien, y hay otra gente a la que no le apetece nada el tener trabajo flexible. Vamos a hablar de que hay funciones en donde encaja más y encaja menos, hay actividades en las que se puede hacer y actividades en las que no se puede hacer. De las actividades en las que no se puede hacer, hay cosas que podemos hacer para hacerlas válidas, es decir, no se puede hacer por cómo nosotros hoy organizamos el trabajo, por carencias tecnológicas, etcétera. Pero si cambiamos esto, sí que se podría hacer. Y sin embargo, hay otras que realmente no encajan. Y ya no solo es la actividad, es el momento, es el asegurarnos de que no estamos dañando a nadie, ¿no? De que el trabajador no se daña a sí mismo si está en un momento de aprendizaje importante, si está en un puesto nuevo, si está con una ambición de poder progresar a otro puesto. Tú no coges un puesto nuevo y dices, pero por cierto, empiezo 3 días trabajando desde casa y estos otros 2 con restricciones y demás. Si ese puesto nuevo, sobre todo es de nueva creación en la empresa, y es algo que tenemos que testar, tenemos que aprender si está funcionando, si tiene el impacto, habrá que tener una flexibilidad como personas con respecto a cómo nos afrontamos a ese puesto. Es decir, cuál es la mejor manera de hacer ese puesto. Entonces, tenemos que tener una conversación con la gente en la que digamos, es que el hecho de que ahora hay una ley no se puede entender como un derecho en el cual ya se aprueba una política y ya no se da marcha atrás, o ya hemos creado un derecho al que nunca vamos a renunciar. Esa es la conversación equivocada, ojo, por parte de los trabajadores y, por supuesto, por parte de la organización, si fomenta ese tipo de conversación. La conversación que queremos que ocurra y que ocurra ahora es una conversación positiva, inclusiva, pero que sobre todo piense en el bien de la organización y en el bien de su cliente. Ese es el punto estratégico porque nos acerca al cliente y porque nos ayuda a cambiar la cultura, ¿no? Ese es el aspecto. Sí que te quería preguntar, Alfonso, porque tú crees, todo lo que estás comentando, todo lo que estamos hablando, ¿tú crees que va dirigido a un tipo de organización único o cualquiera puede aplicar estas medidas que estamos comentando o estas acciones? Bueno, la ley, como siempre, intenta aplicar en general. La ley no se crea en concreto por nadie, ¿no? Lo que sí que yo creo ahora mismo es que esto es una llamada de atención muy importante para todas aquellas organizaciones que por su área de actividad pensaban que el mundo del teletrabajo no tenía nada que ver con ellos, que básicamente era implanteable porque nunca iba a funcionar. Entonces, no es lo mismo encontrarte a una empresa de prestación de servicios con trabajadores de conocimiento, vamos a decir una consultora o algo por el estilo, que probablemente hace ya mucho tiempo que ha implementado algún tipo de trabajo flexible y en donde ocurre con una naturalidad, que encontrarte con un fabricante, con un almacén, con una empresa de transportes, con una empresa en un ámbito agrario o agropecuario, ¿no? Todas estas últimas habían dicho eso de, en mi caso, imposible, implanteable. Y por lo tanto lo tengo muy fácil para decir, oiga, en cuanto va terminando esto del confinamiento, todo el mundo de vuelta y todo el mundo aquí, que necesito a todo el mundo presencial. Entonces, ese necesito a todo el mundo presencial creo que ahora necesita una revisión. Lo que necesito es a todo el mundo enchufado. Lo que necesito es a todo el mundo comprometido con el reto que tiene la organización. Pero no necesito a todo el mundo presencial. Ese es el error. Y por lo tanto, cuando a mí me hablas de a quién le viene bien esta ley o este avance mental que estamos teniendo en el año 2020, es a todas esas organizaciones que pensaban, es que esto para mí no aplica y no tiene nada que ver con mi organización. Insisto, hay funciones y hay determinadas actividades dentro de esa función que tendrán que continuar siendo presenciales, que tendrán que estar en la... Es decir, el que tiene que calibrar una máquina, alimentar una máquina, configurar o cambiar cosas, limpiar esa máquina, no lo va a hacer desde casa, está claro. Pero eso no quiere decir que en un entorno de estas características no haya muchas oportunidades de conseguir mejoras para todos y de conseguir que la gente esté mucho más enchufada, lo cual tiene mucho que ver con el cliente.
Entonces, esas empresas también tienen que tener esta conversación y también la tienen que tener ahora, ¿no? Claro, la pregunta que yo ahora te devuelvo es, si estamos hablando de su importancia y estamos hablando de que es ahora, en estos cafés nos gusta mucho la practicidad, ¿no? Es decir, la cuestión, Emiliano, es cómo una organización implementa una política de trabajo flexible en la situación actual en la que estamos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos de forma práctica? Yo estoy en recursos humanos y digo, bueno, pues entonces, si tengo que abrir este melón, ¿cómo lo abro? Yo creo que una de las cuestiones fundamentales primero es ver el tamaño de cada organización, porque en función de ese tamaño se tiene que tomar, se puede hacer un approach, una aproximación u otra. Esto lo comento porque en organizaciones que son más grandes, que tienen un tamaño de trabajadores más grande, está demostrado que para que una política, sea la que sea aplicación de trabajo flexible, sea inclusión o mejoras a nivel tecnológico, cualquiera, necesitan sí o sí la implicación de los mandos directivos. De cualquiera de los mandos directivos que haga falta para poder llevar a cabo esa implementación en organizaciones grandes es imprescindible. O sea, es un requisito sine qua non para poder llevar a cabo esa implementación de estas políticas. Y luego, si es una empresa o una organización algo más pequeña, de un tamaño menor, es todo mucho más fácil. La cercanía debería ser mucho más fácil. Sí. Pero a la hora de abrir el melón, como tú lo dices, como tú bien has dicho, lo fundamental o lo que yo considero unas cosas fundamentales es que ese diálogo esté basado en un respeto mutuo de la empresa hacia el trabajador y del trabajador hacia la empresa. Es decir, para que un trabajador pueda ganar la confianza o pueda generar esa confianza y esa credibilidad a efectos de poder ser flexible la compañía con respecto a su trabajo, previamente tiene que haber un trabajo de calidad por parte del trabajador para decir, oiga, estos son mis credenciales, volvemos a medir, lo que no son cuentas son cuentos, esta es mi productividad. Estando en remoto con esta situación del coronavirus, he podido cerrar X procesos o he podido incrementar mis ventas en un tanto por ciento porque los clientes estaban más dispuestos a hablar por teléfono. Hay que justificar por parte del trabajador esa facilidad que pide para flexibilizar el trabajo. Y por parte de la empresa lo mismo. Para poder comunicar tiene que haber un respeto. Yo, si me permites, quiero hacer un ejemplo, porque es que pasó ayer a una persona que es de las personas que más aprecio tengo, es una persona que lleva más de 10 años en su compañía. Estaba de ERTE. Y se tenía que reincorporar hoy, 1 de octubre, pero ayer, como todavía estaba un poco en marcha el tema de si iba a haber ampliación de los ERTEs o no, le escribieron por WhatsApp que tenía que firmar una carta para reincorporarse y 5 minutos después otro superior le escribió, le llamó para decirle que no, que finalmente se incorpora el 31 de enero para aprovechar la ampliación de los ERTEs. Ponte o pongámonos todos en la situación de esa trabajadora que después de una dedicación de largo plazo en una compañía, después de eso, la dedicación en cuerpo y alma, ese abandono, esa falta de respeto, esa falta de tacto, de cercanía, esa falta de humanismo, que es algo de lo que tú hablas muchas veces en muchos cafés, esa aproximación humana en la relación profesional entre organizaciones y trabajadores, es que no se puede obviar y es pieza clave para construir. El canal, desde luego, es erróneo en esa. Eso, por supuesto. Pero lo digo, Emiliano, porque hay una parte en eso que comentas. Obviamente, el impacto emocional para esa persona es muy negativo y entiendo el ejemplo, ¿no? Claro, alguno podría decir, bueno, es que no veis la cantidad de cosas que tenemos encima de la mesa y lo complicado que es ahora mismo, no solamente el resolver cosas que en muchos casos son nuevas, sino el conseguir el nivel de autorización, aprobación, consenso, etcétera, ¿no? Entiendo el reto, pero el canal no puede ser nunca este. Es decir, en una situación como esa, a una persona hay que llamarle, hay que explicarle, hay que contarle, porque somos personas, ¿no? Es decir, eso es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas son las que luego van a poder facilitar que
empresas se sienten y hablen de forma abierta. Al final, una de las cosas que creo que son muy importantes es tratar a las personas como adultas. Un Sí, trabajador tiene que ser responsable de su trabajo y es responsable de su trabajo. Entonces, pues, se tiene que partir desde un nivel de madurez que todos los profesionales cuando entramos, a lo mejor los primeros años que estás en tu carrera profesional cuesta un poco más ese cambio, pero cuando ya vas arrancando, esa transparencia y ese respeto a la hora de aproximar y entendiendo lo que tú muy bien has dicho, que hay muchos frentes abiertos ahora mismo, la amalgama de retos sí, a los que se enfrentan las organizaciones es muy amplio, pero yo también, como tú, estoy muy obsesionado con la humanización del trabajo. Somos sí. personas realizando un trabajo, pero somos personas. Entonces eso jamás se puede olvidar. Jamás se puede olvidar Sí, para poder y construir sobre esto. todo cuando esa humanización crea productividad, porque esa Eso, humanización se convierte en compromiso, ese compromiso al final motivación. nos sirve, ¿no? Entonces, es Mm, una parte clave. De todo eso que has dicho, me gustan muchas cosas. Hablaste del respeto, ¿no? Es decir, respeto organización-empresa, o sea, respeto empresa-trabajador, trabajador-empresa, ¿no? Fíjate, te añadiría uno, respeto del trabajador al resto de trabajadores. Es decir, con esto de la mm, flexibilidad, una de las cosas que ocurre también es que no estamos delante de todo el mundo y tenemos una responsabilidad, tenemos una oportunidad de inculcar responsabilidad en nuestra gente con respecto a eso, a que tenemos que respetar el tiempo de los demás, a que nadie puede estar esperando por algo que tenía que estar y no está, por algo, o nadie tiene que estar haciendo algo que ya no se tenía que hacer y que sin embargo nadie ha comunicado que no se tenía que hacer, o que yo ya he mm. empezado y ahora de repente empiezas tú, ¿no? Entonces, el respeto es una parte muy, muy importante. Entonces, vamos a trabajar a través de ese diálogo en buscar nuevas formas de trabajar que sobre todo fomenten respeto y sobre todo fomenten responsabilidad personal, que es lo que cualquier empresa además está buscando y es lo que más nos ayuda a cambiar culturalmente la forma en la que estamos trabajando, ¿no? Y un pequeño matiz, porque lo has Sí, comentado tú y también para dar ese soporte de lo que estamos hablando con respecto al Real Decreto, el Real Decreto también recoge ese derecho a la desconexión digital, que es algo muy importante. Teletrabajo no es trabajar desde casa sin horarios. Teletrabajo es adaptar, flexibilizar esos horarios y las circunstancias a las realidades de cada una de las personas. Y eso es muy importante tenerlo presente, que lo has ido mencionando tú también a lo largo de este rato que llevamos. está claro. Vamos a terminar con una sorpresa que esto no lo habíamos tenido en ningún otro café y es un resumen de lo que hemos hablado de manera visual. Ahí está, me gusta, me encanta, de hecho, me parece una gran incorporación. Te tengo que dar las gracias, Emiliano, porque me parece que la comunicación, que es un tema del que, por cierto, vamos a hablar en el próximo café, la comunicación es un aspecto fundamental cuando estamos hablando como yo hablo, ¿no? de abrir un melón como este, o de abordar temas nuevos, o de acercarnos a la gente y de cambiar la cultura. Entonces, la comunicación visual es algo que explica en una imagen pues lo que tú y yo llevamos hablando a lo largo de estos últimos 20 minutos, ¿no? Me parece muy poderoso, me parece realmente una manera muy chula de poder terminar este café. Me están preguntando una cosa, es decir, hablas siempre de trabajo flexible y no de teletrabajo. ¿Por qué? Son dos conceptos distintos. Buenísima pregunta. Sí, sí lo son. Es decir, el trabajo flexible es todo el conjunto de cosas que nos pueden ayudar por trabajar de distinta manera a poder, por un lado, ser más eficaces y, por otro lado, generar mayor bienestar en nuestra gente. ¿Qué es el teletrabajo? Una dimensión del trabajo flexible. Es la dimensión del lugar en donde o del lugar desde donde se realiza el trabajo. Se ¿Hay realiza. otros aspectos dentro de lo que es el trabajo flexible? Por supuesto que sí. Entre ellos está el tiempo, ahora que hablabas de la desconexión, el tiempo en cuanto al número de días por semana, en cuanto a qué días incluso de la semana, pero incluso si ya simplemente nos quedamos en una jornada de lunes a viernes, en cuanto a qué horas, porque no todo el mundo tiene por qué estar trabajando exactamente a las mismas horas. Entonces, trabajo flexible es un concepto amplio. ¿De qué estamos hablando y de qué llevamos hablando fundamentalmente en los últimos 6 meses? De teletrabajo, por motivos obvios de que nos ha traído el COVID. Pero hay mucho que podemos usar y por lo tanto la oportunidad es aún más grande. Porque al final nos encontramos con situaciones que son de adaptabilidad de la persona, es decir, aquí hay una cuestión de decir, mira,
hay una adaptación vital. Es que a las 4 tengo que recoger al niño. Que no es solamente el ejemplo, por cierto, puede ser adaptaciones vitales a otras cuestiones que no tengan que ver con cuidados ni de niños ni de mayores. Pero ese es un ejemplo muy concreto. Y hay otras adaptaciones que tienen que ver simplemente con aumentar nuestro bienestar. Si yo hoy me ahorro 1 hora y media yendo a un determinado sitio, eso que me ahorro y que puedo utilizar para otras cosas, ¿no? Pero como veis, quiero decir, hay muchos componentes de trabajo flexible y la oportunidad es muy grande para las organizaciones. Totalmente. Me quedo con esta imagen que nos has regalado y que vamos a incorporar a partir de ahora a los cafés. Me quedo un poco con el mensaje de siempre, que es que aquí estamos, que por supuesto continuamos en redes sociales compartiendo todo este contenido y en la Academia de Boost. Y me encantaría quedarme con un último pensamiento, Emiliano, alguna reflexión por tu parte con la que terminamos este café. Pues la verdad es que un poco con lo que quería concluir previamente. Somos personas en un entorno muy volátil, en un entorno muy complejo. Todos estamos sometidos a muchas presiones laborales, familiares, económicas. Hay muchas circunstancias que complican el día a día de cualquier persona. Y las organizaciones creo que tenemos la obligación de cuidar a las personas, porque somos personas con personas trabajando para personas y el mensaje final es que el impacto es en un cliente que también es una persona. Entonces, humanizar todo lo que tenga que ver en la comunicación con la empleado-empresa me parece fundamental para poder construir acciones tan bonitas como algunas que ya iremos viendo más adelante a través de lo que comentabas del trabajo flexible. Perfecto. Pues me quedo con esa reflexión y con el mensaje general del café, que es es el que queríamos dar, ¿no? Es decir, estamos ante una situación que es mucho más que una ley y que por lo tanto una obligación de cumplimiento. Estamos ante una gran oportunidad y es una oportunidad cultural, es una oportunidad de acercamiento y de productividad y esa oportunidad es ahora. Emiliano, muchas gracias a todos Muchas por gracias a ti. acompañarnos este jueves. Volvemos en 2 semanas con cafés virtuales y con reflexiones que espero que sigan resultando interesantes. Hasta la próxima.